Shalom a todos. Hoy día vamos a estar estudiando sobre alguna de las mitzvot de Pesaj. Tengo aquí una ayuda, un escrito, que va a ser bastante útil para todos nosotros en cuanto a los apuntes. Vamos a dedicarnos a ver los mitzvot, como dice ahí, las mitzvot, los mandamientos, los preceptos de Pesaj. eh, Necesarios también para entender en qué consistía, cuáles eran las reglas, qué es lo que se tenía que hacer, cómo se vivía Pesaj en lo cotidiano también en algunas decisiones, cómo es la manera adecuada de celebrar Pesaj, sobre todo en la época de la Torá, en la época bíblica, cómo debía hacerse y qué está vigente hoy día, qué no, pero de todas maneras eh, el panorama y el entendimiento de estos mandamientos y de qué se hacía también nos va a dar, ¿cierto?, una base para entender luego, ¿cierto?, el sacrificio del Mesías, algunas cosas que pasaban alrededor de él o que pasaron. Bueno, primero hay que entender bien cómo se vivía el Pesaj en su contexto, en cada mandamiento de los que se incluyen allí en la Torá. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, vamos a partir como allí dice, un segundito, aquí. Dice, primero, algunas de las figuras del Brit Hadashah. ¿Qué es lo que nos dice el Brit Hadashah sobre el Cordero de Pesaj? Recordemos, ¿cierto? Dice Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Como allí, ¿cierto? Dice Pedro, hemos heredado, ¿cierto? Hemos sido redimidos y heredados, ¿cierto? No solamente cosas perecederas. De hecho, Israel quizás nunca fue una ciudad tan pujante, una nación tan pujante. Pero sí, hemos heredado, ¿cierto?, la Torá, la voluntad del Eterno a través de sus mandamientos. Y también el precepto del Pesaj, del Corbán, el sacrificio, la víctima del Pesaj. Y sobre todo hemos heredado, hemos visto, como dice Pedro, en estos tiempos, manifestado al Cordero en medio nuestro, sin tacha y sin mancha. Bastante, ¿cierto? Grande, era algo lo que ellos entendían de la aparición del Mesías en su momento. Luego dice Hechos 8:31 al 33. Como oveja que fue llevada al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, o abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Citando, ¿cierto?, el libro de Isaías. El Mesías fue como una oveja que iba al matadero, como un cordero también, que mudo, ¿cierto?, iba delante del que lo trasquila, no abrió su boca, no renegó, sino que acató, ¿cierto?, la voluntad del Padre. En su humillación, dicen, no se le hizo justicia. No pudo, ¿cierto?, continuar una generación, como dice allí. Su vida fue quitada de la tierra. Pero también sabemos que hay un objetivo, ser el Cordero de Pesaj, de una vez, ¿cierto? Como leíamos anteriormente, preparado desde anterior, desde la fundación del mundo. Pablo también nos dice en Corintios, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún el Mesías, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado, por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El Mesías es nuestra Pascua, nuestro Pesaj. Y debemos, ¿cierto?, comer de él con una conciencia ya limpia, sin levadura. Antes, ¿cierto?, habiendo sacado esa vieja masa, ¿cierto?, de nuestra vida. Celebramos, por lo tanto, en adelante la fiesta de Pesaj y más adelante los panes sin levadura. ¿Cómo? Con una
una nueva esencia, no con la levadura de malicia y maldad, sino con los panes que representan, ¿cierto? La aflicción, la humildad, la sinceridad y la verdad. Eso podemos ver, ¿cierto? Como una figura mesiánica del Pesaj. Pero a lo que vamos a ver hoy día, sobre todo, son las leyes de Pesaj. Vamos a estudiar algunos mandamientos que aparecen en el libro de la educación del Sefer HaChinuch de los mandamientos y también del Mishneh Torah de Maimónides. Cómo se hacía realmente en aquella época. Así que va a ser muy informativo este estudio. Partimos, ¿cierto?, con la mitzvah del Sefer HaChinuch. Pregunto a los que están aquí si ven bien las letras, la agrando un poco más. ¿Está bien? ¿Me hacen un gesto? Yo los miro. Está bien, está bien. Está perfecto, muy bien. Entonces vamos a mantener esa letra. O quizá igual le puedo dar un... No, creo que se ve bien. Yo veo bien aquí. Yo estoy bastante lejos de la pantalla, así que estamos bien. Ya. Ahora sí, vamos a ver entonces dos mandamientos como más específicamente y luego vamos a ver todo el desarrollo de lo que era, bueno, una parte porque en verdad son bastantes leyes de Pesaj, pero vamos a verlo hasta donde alcancemos del panorama general, las familias cómo se organizaban en el templo, dónde tenían que esperar, dónde se hacía el sacrificio, dónde se colocaba el cordero, todas esas cosas. Entonces primero veamos el mandamiento general. La mitzvah número 5 del Sefer HaChinuch, ¿cierto? Sefer HaChinuch, el libro de la educación, estos mandamientos están por orden en los cuales aparecen en la Torá, ¿ya? Así que el cuarto mandamiento, por ejemplo, es el mandamiento de santificar la luna nueva, el Rosh Hodesh. Ese es el cuarto mandamiento que aparece en la Torá. Y el quinto mandamiento, ¿cierto? De la Torá aparece en Éxodo 12:6, como allí aparece abajito, donde dice, Ve'aya lachem lemishmeret ad arba asar yom lachodesh hazeh, ve'shachatu oto kol kehal adat Israel vein arbaim, perdón. Entonces dice, sucederá, dice, para ustedes examinarán en la noche, perdón, el día 14 del mes, ¿cierto? De este mes, que era Nisan, dice, y toda la entera congregación de la asamblea de Israel, dice, apartará ese cordero, ¿cierto? Sacrificará, apartará en realidad dice, apartará ese cordero en la tarde, al atardecer. Ese es el mandamiento. Éxodo 12, verso 6. De ahí partimos. Entonces, este es el mandamiento de sacrificar el cordero de Pesaj. Así se llama. Dice, en hebreo se llama Shechitat HaPesach. Shechitat HaPesach. Si alguien, la Shechitá, ¿cierto? Que es el corte para el sacrificio. Entonces dice, sacrificar el día 14 del mes de Nisan al final de la tarde un cordero macho, de 1 año sin mancha, un cabrito también. No solamente era un cordero, podía ser, como dice, un cabrito también. En la casa elegida o la casa escogida, en este caso se refiere, ¿cierto?, al templo. Tiene que ser en el lugar escogido. Como dice, Bebeit Abejirá, en la casa elegida. Y ese lugar escogido, o esa casa elegida, era el templo. Esto se llama el sacrificio de Pesaj. Como dice en Éxodo 12:6, toda la asamblea de la congregación de Israel lo sacrificará por la tarde. El contenido de este mandamiento es que todo el pueblo de Israel se divide en asambleas, toma del mercado de sus casas un cabrito o un cordero macho de 1 año sin mancha y lo sacrifica en el patio del templo el día 14 de Nisan por la tarde. Hay bastante información, ¿no? Bueno, más adelante va a haber más detalle de eso. Pero ese es el proceso. Se tomaba, ¿cierto? Todo el pueblo como una asamblea tomaba, compraba en el mercado algunos de estos animales o que tenían en sus casas y de 1 año, ¿cierto? Sin mancha y lo sacrificaba en los patios del templo el día 14 de Nisan. Luego al anochecer lo comían, repartiéndolo entre ellos. Después de comer sus restos,
perdón, sus otros alimentos. Es decir, hay una cosa implícita, que se comía el Corbán de Pesaj, pero también había otra comida antes, con la cual ellos saciaban su hambre. En el fondo, había una comida anterior. No vamos a explicar de lleno todo eso hoy, al menos, pero sí había una comida previa, ¿ya? Que está en el Tratado de Hagigá, el Corbán Hagigá, que era una comida previa al Pesaj, que se comía para saciar el hambre, como una manera de... No cumplía un precepto en sí, pero sí saciaba, ¿cierto?, a la persona para que cuando fuera a comer del Corbán de Pesaj, lo hiciera con la mentalidad no de saciar el hambre, sino de cumplir el mandamiento. Ese era como el objetivo. Por eso había una comida previa al Pesaj, que allí sale implícito. Ya que su mandamiento es que se coma mientras se está saciado. Según explica el Talmud Pesajim 70a, que es lo que le expliqué en breves palabras. Ah, ahí está. Las raíces de este mandamiento son que los judíos recuerden para siempre los grandes milagros que Dios realizó para ellos durante el éxodo de Egipto. Entonces, ¿cuál es el shoresh de la mitzvah? ¿Cuál es la raíz de este mandamiento? Que todo el pueblo recuerde para siempre los milagros que el eterno cierto Dios realizó para los antepasados al salir de Egipto. Por eso se practica esa comida, en memoria, un recuerdo. ¿Cierto? Yeshua dijo en un momento, esto lo harán, ¿cierto?, en memoria de mí. Bueno, justamente, esa comida es un recuerdo. La comida en sí no es para saciar el hambre, sino es para recordar los eventos pasados, traer a colación, traer a memoria. La ley de este mandamiento, por ejemplo, el motivo del sacrificio, ¿por qué se sacrificaba? Sale en Pesajim 58a. Que se sacrificaban 3 grupos en el patio del templo, sale en Pesajim 64a, que lo vamos a ver. Que sustituye al sábado o al Shabbat, es decir, cuando caía en Shabbat, cuando se hacía Pesaj. Por ejemplo, este año cae en Shabbat. Entonces, ¿cuándo se va a hacer la comida de Pesaj? ¿Se hace el día viernes que parte Shabbat? ¿O se hace el siguiente día? Bueno, se hace el siguiente día. Y eso también parte de los mandamientos del Pesaj. ¿Qué pasa cuando cae directamente Shabbat? Como este año. Las leyes de su designación, es decir, de quién eran los miembros de la asamblea que participaban de esto, y cuántos participaban, y cómo se dividían por grupo. La recitación de Halel sobre ella, porque también se recitaban estos salmos, Halel, que son los salmos 145 al 150. Son salmos de alabanza. em, no, perdón, son salmos... Se me olvidó, a ver. Ah, aquí está en el Sidur. Les digo, mirad, son del 113 al 118. Perdón. Halel es del 113 al 118. Y me corroboran aquí. Que a veces la memoria puede fallar. Sí, sí, de 113 al 118. Ahí, esa es la información correcta. Halel, que son unos salmos que se recitaban, ¿cierto?, en el templo, en alguna de las fiestas de peregrinación, esencialmente, en algunos días festivos intermedios. Entonces, o en Rosh Hodesh. Entonces eran una serie de Teilim, ciertos salmos que eran de alabanza. Entonces se recitaban algunos salmos de alabanza durante cuando se sacrificaba el cordero. Así que bueno, eso aparece allí. Lo vamos a ver también en breves palabras. El toque de trompeta, porque también tenía que sonar las trompetas, las teruot, em, en ese momento. Ya, habían diferentes toques que se hacían, lo vamos a ver más adelante también. Y el resto de detalles se explican en el Pesajim. Y también, como dice ahí en Mishneh Torah, en las leyes del Corbán de Pesaj 1, 2 en este caso. Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver a continuación, un poquito más adelante. Vamos a ver el Mishneh Torah. ¿Cómo se cumple este mandamiento? Deben practicar hombres y mujeres en la época del templo. Y ahí deja claro, ¿cierto? El mandamiento explicado, ¿cierto?, en estos libros de los sabios,
que se practica cuando está el templo. Y hoy día no está el templo, por lo tanto hoy día no es practicable este mandamiento. Y debía ser practicado por todos, sean hombres o mujeres. Y quien lo transgrede voluntariamente y no ofrece el sacrificio de Pesaj, es admisible de caret. Es decir, se hace responsable de ser cortado del pueblo. Es como por haber menospreciado, ¿cierto?, el Pesaj, incluso puede ser considerado como para ser eliminado de la comunidad, de la asamblea en sí. O sea, era un asunto serio, ¿cierto? El que lo transgrede inadvertidamente, sin intención, no trae un sacrificio, ya que este mandamiento es uno de los 3 pecados cuya transgresión voluntaria se castiga con caret. Es decir, no podía enmendarlo una persona diciendo, hoy se me olvidó, llevo un sacrificio al templo. No se le podía olvidar. Pero cuya transgresión inadvertida, ahora sí sin intención, no obliga a traer una ofrenda por el pecado. De hecho, había una segunda oportunidad para aquellos que no podían haber celebrado el Pesaj y haber comido del Corbán Pesaj. Ellos podían hacerlo al siguiente mes, un mes más tarde. Y son el que blasfema y el que niega la circuncisión. Es decir, los que blasfeman o niegan a Dios, ¿cierto? Niegan la circuncisión, es decir, no la tienen, no están circuncidados. O blasfeman simplemente de estas cosas, es decir, no las creen, de hecho, hablan en contra de ellas. En el fondo no tienen una oportunidad de enmendarlo, sino que inmediatamente la pena del castigo que plantea la Torá es la pena de caret. Y sería que son prácticamente sacados del pueblo. Eso es lo que plantea la Torá. Ahora la mitzvah número 6, que está, en verdad, aquí hay varios mandamientos y están todos juntos para enunciarlos. Este mandamiento de la mitzvah número 6, la mitzvah de comer la carne del cordero de Pesaj. ¿Ya? Mitzvat achilat basara Pesaj. Ingerir la comida de Pesaj, o la carne, perdón, de Pesaj. Y se encuentra en Shemot en Éxodo 12, 8. Donde dice: Veochlu et abasar alayla, valayla ase, tzliesh, umatzot al merorim ochluhu. Dice: ellos comerán la carne en la noche, asada al fuego, y matzot, panes sin levadura, con hierbas amargas, la comerán. Entonces dice la mitzvah, comer carne también del sacrificio de Pesaj. Es decir, primero había que apartarlo, sacrificarlo, ¿cierto? Y luego comerlo. Y ahí vienen el resto de los mandamientos que vamos nosotros a agrupar para estudiarlo. Entonces esto se hacía cuando, en la 15ª noche de Nisan. Es decir, el día 14 de Nisan sacrificaba, llegaba la noche y empezaba el día 15. Y en esa noche se comía. Según lo especificaba en el versículo tal como se afirma, y comerán la carne en esta noche. Balaila hace, como dice la Torá. Lo que escribimos sobre su sacrificio es de las raíces de este mandamiento recordar los grandes milagros que Dios hizo por nosotros cuando nos sacó de la esclavitud. Es decir, tiene la misma finalidad, recordarnos, ¿cierto?, la comida. Recordamos al sacrificar al cordero, recordamos al comer de él. Podemos asociarlo con el Mesías, ¿no? Recordamos su sacrificio, pero también recordamos sus obras, quién es Él, lo que comemos de Él, qué aprendimos de Él. No podemos solamente recordar que Él se sacrificó por mí, tenemos que recordar sus mandamientos, sus preceptos, lo que Él nos enseñó, su Torá. Bueno, pero este mandamiento continúa diciendo, las leyes de este mandamiento, es decir, cuál es la cantidad mínima que debe comer una persona, cómo debe actuar antes de comerlo, cómo debe comportarse, que no debe abandonar la reunión de la comida de Pesaj, que no debe dormirse en ese momento, y el resto de otros detalles serán especificados, como dice allí, están explicados en el tratado de Pesajim, y también en el Mishneh Torah que vamos a ver ahora. Y es practicado por hombres y mujeres. Quien lo transgrede ha negado un mandamiento positivo. Un principio importante en toda la Torá sobre quien dice que negará
un mandamiento positivo es que es coaccionado por el tribunal, el Beit Din, por ejemplo, si es que tiene el poder en sus manos en ese momento de hacerlo, hasta que lo cumpla. Es decir, en este caso, por ejemplo, si alguien participó del Corban Pesaj, es decir, sacrificó el animal, pero después no quiere comerlo, puede ser incluso, o tiene familia, tiene donde reunirse para Pesaj, pero no tiene la intención de comer, incluso puede ser coaccionado por el tribunal, eh, ¿cierto? Del Beit Din judío, ¿cierto? Para que coma de él y participe de él, hasta que cumpla. Casi que le meten la comida en la boca, prácticamente, para que participe de este principio. Así que esas son las leyes de estos dos mandamientos para entenderlo de manera principal. Los demás mandamientos están ligados siempre a esto y los vamos a ver ahora. Por ejemplo, el de comer las hierbas amargas se considera el que se debe comer acompañado con la comida de Pesaj y no como algo separado. Hay que comer carne. No se puede comer solo hierbas amargas y panes sin levadura, no se está cumpliendo el mandamiento, si no es junto con la carne. Por eso vamos a dejar hasta aquí por lo menos estos dos preceptos y ahora vamos a ver los detalles, porque el resto dependen de estos principalmente. Bien, aquí aparece el libro noveno del Mishneh Torah, es el libro de los Korbanot, ¿cierto? El de Maimónides. Y en particular el capítulo, o sea, el noveno libro, cuando habla del Corban Pesaj. De eso vamos a hablar, el capítulo 1. Y en la introducción dice lo siguiente. Dice introducción a Ilhot Corban Pesaj, que son los... Ilhot se refiere a las leyes, ¿cierto? De el sacrificio de Pesaj. En este texto se incluyen 16 mitzvot. Es decir, hay 16 mitzvot. 4 mandamientos positivos, es decir, harás, comerás, sacrificarás al cordero, comerás de él, ¿cierto? Después comerás hierbas amargas, comerás con panes sin levadura. Y también hay 12 mandamientos negativos, es decir, no, por ejemplo, no dejarás sobras hasta el día posterior, no tendrás tal y tal actitud, etc. Son los siguientes. Lo primero es que hay que sacrificar el sacrificio de Pesaj en el momento adecuado. ¿Cuándo? En la tarde, ¿cierto? De Pesaj, el día 14 de Nisan. No debe sacrificarlo mientras se tenga hametz. Es decir, no se podía sacrificar si es que la persona todavía tenía en su hogar hametz. O hametz se refiere, para el que no sepa, a algo leudado o fermentado. Por ejemplo, el pan, un pan leudado, una marraqueta crujiente, una ayuya, por ejemplo, un pan fermentado que tiene levadura. Eso no podía estar en la casa porque ya al llevar, ¿cierto? Hacer el sacrificio y llevarlo hacia la casa ya no podía haber nada de ello. Entonces había que eliminar todo el hametz antes. No podía sacrificarlo al menos de haber limpiado antes su hogar. De todo lo que decía la Torah, ¿cierto? Hay que eliminar el hametz. El tercer mandamiento es no dejar las grasas y los órganos para ser ofrecidos en el altar durante la noche. Es decir, no había que dejar nada del animal. Había que comer todo. No había que dejar algo que quedara para el día siguiente, que no debía ser comido esa noche. Entonces uno diría, pero bueno, un cordero, bastante comida. Bueno, vamos a ver entonces en grupos de cuánto la gente se podía reunir para comer de ello. Sacrificar un segundo sacrificio pascual, ¿ya? Es decir, esto habla del el permiso que tenían el 14 de Iyar, que es el mes después de Nisan, para sacrificar el cordero. Si es que no pudieron sacrificarlo, es decir, si tenían la intención y no pudieron, por ejemplo, que estaban de viaje y no alcanzaron a llegar a Jerusalén, lo pueden hacer el día 14 del siguiente mes. Comer la carne del sacrificio pascual junto con la matzá y las hierbas amargas en la noche del 15 de Nisan. Es decir, comer esa carne junto con matzá y hierbas amargas, que es lo que nosotros, ¿cierto?, comemos en una cena típica de Pesaj, en la noche del 15 de Nisan. Sexto, participar en la carne del segundo sacrificio pascual junto con la matzá. Y hierbas amargas en la noche del 15 del segundo mes, lo que mencionábamos.
No participar del sacrificio pascual, ligeramente asado o cocido en agua. Es decir, como dice la Torá, debe comerse la carne asada al fuego. Dice literalmente la Torá asada al fuego. No podía ser, por ejemplo, cocida. No es que me gusta más al horno. No, no podía ser así. Tenía que ser derechamente como dice la Torá. Asada al fuego. Un asado. O una barbacoa también se le llama. Em, no tomar la leche, perdón, no tomar la carne de la ofrenda pascual fuera del grupo designado para participar de ella. Es decir, él, cuando yo decía yo voy a comer con tal persona en tal casa, tal familia, etcétera, pues hasta ahí tenía que comer. No podía llevarse la comida o parte de ella a otro sitio. Tenía que quedarse allá a cumplir el mandamiento de comer la carne de Pesaj. No es como a lo mejor en una fiesta donde alguien dice ya voy a estar un rato y después me voy la noche y salgo a otro lado. No, tiene que quedarse allí, en el fondo. No puede sacar de ahí nada hasta que cumpla bien el mandamiento, como corresponde y se acabe todo lo que tiene que acabarse, como la comida, por ejemplo. Ya. Ahí para que aprendamos que no hay que pararse antes de que se termine, ¿cierto? Todo en la mesa. 9. Que un apóstate no participe de un sacrificio pascual. Como leíamos anteriormente, por ejemplo, alguien que blasfema en contra de la fe o una persona que niega la circuncisión, por ejemplo. Es decir, es un judío, pero no se circuncida. O incluso revirtió la circuncisión, por ejemplo. En el caso de los judíos helenizados en un momento. Que un gentil residente o asalariado no pueda participar del sacrificio pascual. Es decir, aunque hubiese extranjeros que vivían en medio de Israel o trabajaban, ¿cierto?, en la tierra de Israel para algún judío o israelita en este tiempo, no podían participar del sacrificio, aun cuando tuvieran conexión con la tierra. Que un incircunciso no participe en el sacrificio pascual, y esto se arrastra de lo anterior. Nadie que estuviera incircunciso podía comer del sacrificio del corbán de Pesaj, de la carne en sí, sacrificada en el templo. Que no se rompa ningún hueso en el sacrificio pascual. No debía romperse ningún hueso del animal, debía ser sin tacha, sin mancha, y estar en plena forma, ese cordero. Y como vimos, se hacía Shehitat Pesach. O sea, se hacía la muerte, ¿cierto? Obviamente adecuada para el animal. Que no quede nada de la carne del sacrificio pascual hasta la mañana siguiente. No hay que dejar ningún resto hasta la mañana siguiente. Todo debía comerse hasta la noche. Que no debía quedar nada de la carne del segundo sacrificio pascual hasta la mañana siguiente. Y que no quede nada de la carne de la ofrenda festiva del día 14 de Nisan hasta la mañana del tercer día. Ahí está hablando de diferentes momentos y sacrificios. El templo, el de la casa y el del Hagigá, que se llama. Que es el sacrificio que se comía para saciar el hambre. Y se comía, ¿cierto? Antes y luego se comía el cordero como recordatorio. ¿Ya? De hecho, eso es probablemente la cena, ¿cierto? Antes de que el Mesías es apresado, ¿cierto? Llevado a juicio y es muerto. Se supone que él murió, ¿cierto? En el momento donde el animal moría. Pero como la noche anterior él ya había tenido una cena con sus discípulos. Bueno, porque había otro sacrificio que se llevaba a cabo, ¿cierto? Un sacrificio de paz, que también era una cena para saciar el hambre, para estar, ¿cierto? Después, eh, sin hambre, para cumplir el mandamiento en sí, ¿ya? Esos son los 16 preceptos que se pueden encontrar dentro de Pesaj. De la comida en sí, porque habían otros más, pero sí como de la comida. Bien, estas mitzvot se explican en los siguientes capítulos. Y ahora vamos a explicar y nos vamos a tomar entonces la libertad, ¿cierto?, de hablar hasta donde lleguemos, realmente, de en qué consistía, cómo se tenían que reunir la familia, qué número de personas, y aprender más cómo se hacía esto realmente en ese tiempo.
Ya, primero, es un mandamiento positivo ofrecer el sacrificio pascual el 14º día del mes de Nisan después de mediodía. Esta ofrenda se trae solo de corderos o de cabras, un macho en su primer año. Tanto los hombres como las mujeres están obligados a cumplir esta mitzvah. Entonces, ¿cuándo debía ser sacrificado? Dice la Torá, entre las tardes. ¿Ya? O sea, tiene que ser después del mediodía. De hecho, después del minjá, más adelante se explica en detalle algunas cosas más. Pero debía ser después del mediodía, no antes. O sea, aquí no sirve, por ejemplo, el que siempre le gusta estar a tiempo y que, y que a lo mejor se desespera si no está temprano haciendo las cosas. No, tenía que hacerse de cierto momento en adelante. No podía prepararse con anticipación. Había una instrucción de hacerlo en tal momento, en adelante. 2. Aquel que voluntariamente anule esta mitzvah y deje pasar el 14 de Nisan sin que ofrezca el sacrificio pascual a pesar de no estar impuro o de no estar en un viaje lejano, como lo dice la Torá, que son los únicos casos donde podría abstenerse, es admisible de caret, que decíamos que es la pena de ser eliminado del pueblo. Si descuida la ofrenda, este sacrificio inadvertidamente está exento. ¿Ya? Es decir, en caso de que si lo descuidó sin darse cuenta por X, Y razón, pero justificable, o sea, tampoco es como, oh, se me olvidó y listo. ¿Ya? Eh, Después dice, el sacrificio pascual solo puede ser sacrificado en el patio del templo, como los demás sacrificios. ¿Ya? Esto es algo importante. El Corbán Pesaj solo podía ser sacrificado en el patio del templo. Entonces yo mencionaba en la mañana, de hecho, que aunque la Torá diga en el libro de Shemot que cada uno comerá su cordero de Pesaj en su propia casa, ¿cierto? Para que cuando pase el destructor, el ángel destructor, pase por encima de sus casas y no hiera el primogénito. Eso fue en Egipto, pero el mandamiento se ratificó más adelante y quedó prescrito para que no se hiciera en cualquier lugar. Incluso cuando se permitía sacrificar en lugares altos, es decir, antes, ¿cierto?, del establecimiento del templo. Pues, incluso nuestros padres, ¿cierto?, hicieron altares, los patriarcas, en algunos lugares. Aún en ese tiempo el sacrificio pascual no se ofrecía en un altar individual. O sea, nunca se hizo individualmente en un altar, ¿ya? Sino que cuando hablamos de altar o un sacrificio elevado, solamente en el templo. Cualquiera que ofrezca el sacrificio pascual en un altar individual es susceptible de recibir latigazos como si lo ofreciera en la plaza del mercado. Como dice Devarim 16:5. No podrás sacrificar el sacrificio pascual en ninguna de tus puertas. Es decir, no podrás sacrificarlo en ninguna de tus casas, en un altar individual. Tienes que llevarlo hasta el centro de adoración. Bebeit Bejirá, en la casa escogida. Entonces, como dice ahí, habían castigos. Bueno, aquí estamos hablando de penalidades, ¿cierto? De la época de la Torá y el mundo antiguo. A lo mejor hoy día es como, no sé, cárcel, ir a dormir a la noche a una cárcel. Pero bueno, antes habían castigos como por ejemplo el de latigazos. Según la tradición oral, se enseñó que esta es la advertencia de no sacrificar un sacrificio pascual en un altar individual, incluso durante el tiempo en que se permitía sacrificar en los lugares altos. O sea, según algunos sabios, incluso cuando se permitía sacrificar fuera del templo, aún así no se podía hacer un Pesaj fuera del templo. O sacrificar el Corbán Pesaj. Sí, de estricto. Porque podía llevar, ¿cierto? En el fondo, a, también a la idolatría. Ser, ¿cierto? Sacrificios individuales. Lo cual se trató de prohibir. Justamente para eliminar esa cercanía tan grande que había con la idolatría en los tiempos de la Torá. Luego, el sacrificio de la Pascua tiene lugar después del mediodía. No debe sacrificarse hasta que se sacrifique la ofrenda diaria de la tarde, que es llamada minjá. Después de que se traiga la ofrenda de incienso de la tarde y se enciendan las lámparas de la menorá, tarde se comienza a sacrificar los sacrificios pascuales. Pascuales. La voz casi no me sale. Y se continúa hasta el final del día.
Es decir, prácticamente se hizo el sacrificio diario continuo, el de la tarde, y todo el resto del día sacrificando corderos. Bastante arduo, de hecho, ese día para los Kohanim, los sacerdotes. Si se sacrifica el sacrificio pascual después del mediodía, pero antes de que se ofrezca el sacrificio diario de la tarde, es aceptable. Pero se debe remover la sangre del sacrificio pascual hasta que se eche la sangre de la ofrenda diaria en el altar. O sea, ese que partía en el altar, en el fondo, como el primero que se sacrificaba. El resto, cierto, era del pueblo, pero había uno primero. Ese primero que se mencionó anteriormente también. A eso se refería como con dos. El que se hacía allí y el resto de la gente. Bueno, ese sí se sacrificó antes incluso de Minjá, era aceptable, pero no debía rociarse esa sangre en el altar. Sino primero tenía que ser rociada el sacrificio diario, ¿cierto? De Minjá. Y luego colocar, ¿cierto? El animal allí. Después la sangre del sacrificio pascual debe ser arrojada tras él. Sin embargo, si la sangre del sacrificio pascual se echaba antes de la sangre de la ofrenda diaria, es aceptable. También dice. O sea, es preferible que se haga después, pero si se hizo antes, también es aceptable. Pero en el fondo no hay un mandamiento que lo prohíba en sí. Pero se entiende que el procedimiento es, después de Minjá, se hace sacrificio. Si se sacrificó antes, se espera. Pero si se tuvo que colocar allí antes, también se acepta. Eso es como el procedimiento. Esto, recordemos, esto es del Mishneh Torah de Maimónides, o Rambam. La persona que sacrifica el sacrificio pascual en el momento apropiado mientras posea una porción de hametz del tamaño de una aceituna es susceptible de recibir latigazos. Tal como establece Éxodo 23:18. No sacrifiques la sangre del sacrificio sobre el hametz, dice la Torá. O sea, no vas a poner la sangre del sacrificio sobre hametz. Por lo tanto, si tenía, ahí habla, ¿cierto?, de una tamaño de una aceituna. Es decir, imagínense, es como que tengo una miga de pan de este tamaño. O sea, si ya tiene algo como eso, no puede o puede recibir un castigo, o podría recibir un castigo si lo hacía de esa manera. ¿Ya? Eso porque se le considera a ese tamaño de la aceituna en adelante como comida en sí. A lo mejor si se encontraba algo más pequeño como una migaja, no era tan grave porque no se le considera comida, sino un resto. Pero ya algo así es comida, según un alajá. Ese es el punto aquí. Entonces no debía haber hametz antes de sacrificar el Corban Pesaj. No se debe ofrecer el sacrificio pascual mientras el hametz siga existiendo en su posesión. Antes había que limpiar los hogares. Ya sea que uno sacrifique, arroje la sangre sobre el altar u ofrezca los órganos y las grasas, si uno de estos individuos o uno de los miembros de la compañía que participa en este sacrificio pascual poseía hametz en su dominio, en su casa, en el momento, o no solo en su casa, el dominio a que se refiere en todas sus posesiones. Por ejemplo, si tenía un campo, su dominio no solo es su casa, sino en lo que está alrededor también. O si tenía en su campo una bodega, también. O sea, no es que se puede guardar en una bodega el hametz en los términos rabínicos. O sea, había que sacar todo eso del hogar. Si usted tenía una segunda como casa atrás, no podía dejar allí las cosas. El dominio se refiere a toda la posesión, ¿ya? No solo la casa, por cierto. Entonces, si uno de estos dice que participa en este sacrificio pascual, poseía hametz en su dominio en el momento en que se ofrecía, es responsable de latigazos. El sacrificio es, sin embargo, aceptable. Es decir, claro, no lo hizo bien, tiene una reprimenda, pero no, es aceptable. Porque el sacrificio como tal lo hizo, pero no cumplió otro mandamiento, que era que no tuviera hametz o no tuviera nada, cosas leudadas en su hogar antes de hacer el sacrificio. O sea, no cumplió un mandamiento, pero cumplió con el otro. Por lo tanto, continúa. Luego, la sangre del sacrificio pascual debía derramarse sobre las bases del altar. Una vez vertida la sangre, se abrirá el vientre y retirará las grasas. Los órganos que se ofrecerán
en el altar también. Las grasas de cada sacrificio pascual deben ofrecerse en la pira individualmente. La pira se refiere al lugar del fuego. El dueño del sacrificio debe llevar su sacrificio pascual con su piel a su casa en Jerusalén, donde lo asa y lo come por la noche. Y aquí entramos, ¿cierto?, a hablar del sacrificio y cómo operaban las familias, las personas. Así que debía hacer con este procedimiento, ¿cierto? Las grasas debían ofrecerse en la pira individualmente, es decir, se colocaban allí, ¿cierto?, en el fuego, las grasas. Se abría el vientre, se retiraban las grasas, los órganos, cada cosa se colocaba allí. Y el dueño se llevaba, como dice ahí, el sacrificio con su piel, donde allí lo asaba, ¿cierto? Y lo comía. Cuando uno deja estas grasas y órganos y no los ofrece hasta que permanecen durante la noche y por lo tanto quedan descalificados por haber permanecido durante la noche, viola un mandamiento negativo, como dice Éxodo 23:18, no deje las grasas festivas hasta la mañana. Es decir, debían obviamente colocarse los órganos y las grasas allí, quemarse en esa noche para que no quedara nada para el siguiente día. Porque si quedaba algo de ello para el siguiente día, como alguien dijera, no, voy a guardarlo para considerar mañana, no podía hacerse eso. Tenía que colocarse en la pira del fuego. Aunque transgreda, no es responsable de los latigazos, ya que la prohibición no implica un acto, en este caso. Es decir, no hizo algo que en el fondo ameritara algo indebido, sino que no cumplió con que eso se quemara, en el fondo. Eso es lo que está diciendo. Luego, las grasas del sacrificio pascual pueden ofrecerse en la pira del altar hasta el amanecer. Ya las grasas podían estar hasta el amanecer. ¿Cuándo se aplica lo anterior? Cuando el 14 de Nisan caía un sábado, un Shabbat. Pues la grasa de los sacrificios ofrecidos en Shabbat pueden ofrecerse en una fiesta. Sin embargo, si el 14 cae en un día de semana, no se toma esta indulgencia porque no ofrecemos la grasa de los sacrificios ofrecidos en un día de la siguiente, perdón, en un día de la semana, en un festival. Entonces, dice que pueden estar hasta la mañana. ¿Cuándo? Cuando el 14 de Nisan, que era el día, ¿cierto?, que se sacrificaba el animal, que debía ser muerto para apartar, ¿cierto?, esa comida, si ese día caía en Shabbat. En ese momento podían quedar hasta la mañana del día siguiente, como una indulgencia. ¿Por qué? Porque era un día de fiesta. ¿Ya? El sacrificio pascual debe ofrecerse en 3 grupos. Como dice en Éxodo, y toda la congregación, luego dice de la comunidad, y luego dice de Israel, lo sacrificará. Entonces los sabios entendieron que hay 3 grupos que debían, estos 3 colectivos, como dice acá, debían sacrificar el Corbán de Pesaj. 1, la congregación. 2, la comunidad. Y 3, Israel. No debe haber a menos de 30 personas en cada grupo. Entonces, lo que pusieron ellos es que se hacían colectivos este sacrificio. Y debía no haber menos, como dice allí, de 30 personas en cada grupo. O sea, un grupo que se llame edad, otro que se llame, ¿cómo es que aparece en hebreo? Tendría que revisarlo. Y la siguiente es Israel. Edad. Sí, salía acá. A ver. Decía... estaba acá. Dice... que no. Bueno, estos 3 grupos. Tiene que haber sido Edad, la otra tiene que haber dicho Cajal y la otra Israel, lo más probable. Entonces, dice que tenían que ser de 30 grupos al menos cada grupo. Si solo había 50 personas que venían a sacrificar un sacrificio pascual, 30 entran en el patio del templo y sacrifican sus animales de sacrificio. Salen 10 y entran otros 10. Y luego salen otros 10 y entran otros 10. ¿Ya? Entonces solamente lo entendieron así. Habían estos 3 grupos. Y cada grupo entraba también a hacer su sacrificio. Entonces dice que debían entrar en los patios del templo 30 personas. ¿Ya? Y si habían 50 ahí tenían que hacer la fila.
Después que salían 10, entraban otros 10 y así. Se iban como turnando. Si es que había más personas allí delante, ¿cierto? Para hacer el sacrificio. Si hay menos de 50 personas que buscan ofrecer sacrificios pascuales, la preferencia inicial es no ofrecer ese sacrificio. Sin embargo, si se ofreciera, es aceptable, es aceptable. Si todo el pueblo judío sacrificia sus sacrificios pascuales a la vez, es aceptable. O sea, en el fondo está diciendo que tienen que por lo menos cumplirse, que al menos haya 30 personas en cada grupo, cada uno de estos tres grupos. Entonces, hay como, se delimitan unos grupos de gente, como dice aquí, de 50, por ejemplo. Entraban 30 al patio a sacrificar y los otros quedaban como esperando. Pero si hay menos de 50 para ofrecer sacrificio, dice, la preferencia inicial es no ofrecer ese sacrificio. O sea, porque hay muy poca gente para que entre, ¿cierto? Como representando a toda la comunidad lo que dice la Torah. Lo presentarán la comunidad, la congregación e Israel. O sea, no hay suficiente gente que represente a todo Israel. Y si fueran todos a la vez, es aceptable, dice. O sea, el problema es que hubiera muy poca gente que llevara sacrificio de Pesaj. Porque ahí no se cumpliría el precepto que dice que toda la comunidad, la congregación de Israel, lo presentarán. Habría muy poca gente representando a todo el pueblo. Entonces no estarían como cumpliendo como nación en el fondo el mandamiento de Pesaj. ¿Cómo se sacrifica el sacrificio pascual? El primer grupo entra en el patio del templo hasta llenarlo. Se cierran las puertas y se comenzaban a sacrificar sus sacrificios pascuales. Mientras estaban sacrificando y ofreciendo la sangre, los levitas recitaban el Halel. ¿Ya? Entonces, mientras estaban haciendo la shejitá, ¿cierto? Que es el corte que se le hace al animal en el cuello. En ese momento los levitas, estaban cantando, entonando Halel, que eran los salmos del 113 al 118. Si completaron su recitación antes de que el grupo terminara su sacrificio, ese grupo que representaba ya sea a Israel, a la congregación, ¿cierto? A la Cajal o a la edad, que sería la comunidad. ¿Ya? Si terminaron antes que eso, el Halel lo repetían. Si completaron su repetición antes de que el grupo completara su sacrificio, o sea, están demorando mucho, el Halel se recitaba por tercera vez. Nunca hubo una situación en la que el Halel se completara una tercera vez. Entonces ahí habría que estimar, ¿cierto?, cuánto se demoraban en recitar estos 5 salmos, que igual son algunos como el 118 largo, y estimar más o menos cuánto se demoraban, cómo lo cantaban, cómo lo entonaban, quizá hayan estado allí un par de horas. Y si se extendía, a lo mejor un poco más. Pues cada vez que se lee el Halel, se hacen sonar 3 toques con la trompeta. Entonces cuando se leía el Halel, se recitaba cierto Halel mientras estaban haciendo los sacrificios, se sonaban un tequiá, una teruá y un tequiá. Es decir, tu, 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 tu. Ese era el sonido que sonaba, ¿cierto? La recitación de Halel en Pesaj. Como estos sacrificios no van acompañados de libaciones, para que las trompetas suenen cuando se ofrecen, se tocan cuando se sacrifican los sacrificios, redundantemente. Entonces, se hacían, ¿cierto?, cuando se estuvieran justamente haciendo el proceso de la, la, eh, la matanza, ¿cierto?, de las víctimas en ese momento, de los sacrificios. Así que ese era más o menos el proceso. Pero, ¿cómo lo hacían los sacerdotes? Ellos, ¿cierto?, se colocaban en filas. Sostenían en sus manos recipientes de plata y oro. Una fila de estos sacerdotes tendría todos los de plata y otro todos los de oro, sin que se mezclaran para que resultara algo atractivo. Las vasijas no tenían el fondo plano para que no se colocaran hacia abajo y se permitiera que la sangre se coagulara. ¿Ya? Es decir, estaban inclinados. No estaban planos los recipientes, sino inclinados para que la sangre pudiese como asentarse en un lugar. Y no plano que a lo mejor se estaría moviendo cuando uno lo mueve. Sino que se asiente como un embudo, por así decirlo. Para que se coagulara esa sangre.
Eso hacían los sacerdotes con la sangre del sacrificio. Luego, el matarife, o un shohet, en hebreo, el matarife, sacrifica el animal del sacrificio y un sacerdote recibe su sangre. Le da a su colega, quien le da a su colega, para que muchos participen en la mitzvah. Es decir, se daba la sangre del sacrificio en un recipiente, se le daba al otro y se le daba al colega y así, como en esa fila que hablaban. Hasta que la sangre llegaba al sacerdote cerca del altar. Esa fila en el fondo hacía que la sangre del sacrificio se fuera traspasando entre uno y otro en los recipientes que llevaban hasta que llegaba al altar. Este debe verterla de una sola vez hacia la base del altar. Entonces el que estaba al principio de la fila, allí, o al final, vaciaba, ¿cierto?, esta sangre en el altar. Recibía una vasija llena y la devolvía vacía. Después se colgaba el animal del sacrificio y se despellejaba por completo. Y se le abría el vientre y se presionaban las entrañas hasta eliminar la suciedad y los residuos. ¿Ya? Entonces se colgaba y se despellejaba. Esto suena a lo mejor muy cruel para los que ven el tema a lo mejor de no sé, defender al animal, no sé, pero bueno, esto es el proceso que se hace, ¿no?, en cualquier lugar donde se vende carne, en el fondo. Para comer, ¿cierto?, de la carne del animal y limpiarlo, etcétera. También para que no sea perjudicial para la salud. Se extraían los órganos y las grasas que se van a ofrecer, se colocaban en una vasija y se salan, y un sacerdote los ofrecía en el altar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se quemaba en el fondo? Era las grasas y los órganos. Se quemaban, ¿cierto? Se salaban y se quemaban en el altar. ¿Cómo se cuelga y se desuella el animal del sacrificio? Nos explica el Mishneh Torah. Había clavijas de hierro fijadas en las paredes y los pilares del patio del templo. Es decir, ya en las paredes de ahí del templo habían, como dice allí, clavijas de hierro, donde se podían montar, ¿cierto?, los animales despellejados. Bueno, donde se colgaban para hacer todo el proceso. En ellos se colgaban y se desollaban los animales del sacrificio. Para los que no encontraban un lugar donde colgar su animal, había unas varillas finas y lisas, ¿ya?, para colocarlo, ¿cierto?, alzarlo. Uno colocaba la vara en su hombro y en el de su amigo y colgaba el animal del sacrificio en ella y lo desollaba, ¿ya? Bueno, es como la típica imagen, mejor dicho, de cuando uno ve de los espías que vuelven con el racimo gigante de uva en el hombro ahí cargando. Bueno, allí en el fondo se colocaba el animal. Entre dos personas y se ayudaban. Una vez que terminaba el sacrificio se abrían las puertas del patio del templo. El primer grupo salía y entraba el segundo. Luego salía el segundo grupo y entraba el tercero. Y la forma en que se ofrecía la primera vez se repetía en la segunda y la tercera vez. Y cuando el tercer grupo completaba su servicio, ¿cierto?, que uno representaba, recordemos, a Adat Israel, el otro representaba a Cajal Israel y el otro representaba a Israel. O sea, un grupo, en el fondo, eran tres grupos diferentes que representaban a todo el pueblo para este sacrificio. Cuando el tercer grupo completaba su sacrificio y partía, se lavaba el patio del templo. Aquí. Ya se completaron todos los tres turnos, entonces se limpiaba el lugar. Ahora, si el 14 de Nisan era un día de Shabbat, se ofrecía en Shabbat de la misma manera en que se ofrecía durante la semana. El sacrificio de Pesaj se hacía igual, aunque fuera Shabbat. El suelo del patio del templo sería lavado, pues las prohibiciones de la categoría de Shvut no se observan en el templo. Son un tipo de prohibiciones, eso que está hablando allí, incluso cuando la materia no es necesaria para el servicio del templo, pues las prohibiciones de Shvut se liberan por completo en el templo. Nuevamente se está refiriendo como a prohibiciones que son, por ejemplo, la Torá no especifica a ver, la Torá dice yo no puedo hacer esto, pero lo puede hacer a lo mejor otro. No se puede hacer un día de semana o un día de Shabbat, pero tal cosa, pero podría hacer esta otra cosa. Es como ese tipo de categoría de prohibiciones. Estaba mencionando allí.
Entonces, en día de Shabbat, como dice allí, debía, ¿cierto? Lavarse igual el templo. Porque alguna de esas prohibiciones que decíamos por ejemplo, en el templo no funcionaban. Tenían que de todas maneras mantenerse limpio el templo, aun cuando fuera un Shabbat que no podían hacer un trabajo, una labor, tenían que mantenerlo limpio. En el fondo se refiere a eso. Luego, nadie se llevaría sus sacrificios pascuales a sus casas en el día de Shabbat. Si era Shabbat, nadie debía cargar. Recordemos que en la Torá está prohibido cargar en Shabbat, ¿cierto? Y como está prohibido cargar en Shabbat, dentro del Eruv, dentro del límite, ¿cierto?, de la ciudad, por lo tanto, no podían llevar sus corderos a sus casas. En cambio, el primer grupo partiría con sus sacrificios pascuales y se sentaría en el monte del templo. El primero que hizo los sacrificios estaría en el monte del templo. El segundo partiría con sus sacrificios pascuales y se sentaría en la muralla circundante. O sea, esperarían, ¿cierto?, a que acabara el Shabbat. Y el tercer grupo se quedaría en su lugar en el patio del templo. Es decir, los últimos que entraron se mantendrían allí. Todos esperarían hasta la conclusión del Shabbat y entonces cada uno llevaría su sacrificio pascual a su casa para no transgredir el Shabbat y no cargar, ¿cierto?, un animal al hombro o donde sea, aunque sea en un carro, era cargar, no se puede. El sacrificio de la Pascua, el derramamiento de su sangre sobre el altar, el prensado de sus entrañas, la ofrenda de su grasa, superan las prohibiciones del Shabbat. Es decir, en Shabbat no se puede prender fuego, no se puede quemar aquí, hacer esto y esto otro, pero dice el mandamiento de Pesaj es más grande. Por lo tanto debía hacerse igual, aunque fuera Shabbat. Porque es imposible realizarlos antes del Shabbat, ya que el sacrificio tiene un tiempo fijo. Debía ser en la tarde, como se desprende el número 9.2 que afirma que el sacrificio debe ser llevado a su hora. No puede ser en otro momento. Sin embargo, llevarlo por la ciudad, traerlo fuera de los límites del Shabbat, cortar su verruga con un utensilio, no suple las prohibiciones del Shabbat, porque estas actividades podían realizarse antes del Shabbat. Habían cosas que sí podían hacerse, pero no todo lo que correspondía a cargar el animal. Sin embargo, si podía cortarla con la mano en el día de reposo, podría hacerlo. Si se secó, puede cortarlo incluso con un utensilio, porque las prohibiciones definidas como shibud no se aplican en el templo en absoluto. ¿Ya? Entonces podían, a ver, podían mantener, ¿cierto? Para que se conservara el animal, ¿cierto? Podían hacer este corte. En el fondo, aun cuando está prohibido hacer corte en Shabbat, dentro del templo, podían hacerlo porque en el templo no se cumplían todas esas prohibiciones. Ellos podían, por así decir, transgredir esas prohibiciones, que no se aplicaban en el templo. Del mismo modo, asarlo y lavar sus entrañas no suplen las prohibiciones de Shabbat, porque estas actividades pueden realizarse después de Shabbat. Es decir, eso no era necesario hacerlo allí, podía hacerse después. Si uno se olvidó y no trajo cuchillo, ya vamos a terminar. Faltaba uno, dos. Si no me equivoco, hasta el 20. Ya hasta el 20, ya estamos a punto de terminar. Dice, si uno se olvidó y no trajo un cuchillo, no debe traerlo en el día de Shabbat. En su lugar debe colocarlo entre los cuernos del cordero y en su lana y espolearlo hasta que lo lleve al templo. Allí deberá consagrarlo, aunque está haciendo que un animal lleve una carga por él en Shabbat, como lo hace de una manera normal y debido a la mitzvah está permitido. Si no llevó ¿cierto? su cuchillo para hacer el proceso, ¿cierto? La shujitá y el corte del animal. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando todavía no ha consagrado su sacrificio pascual ni ha dicho, es decir, antes de sacrificarlo. Este es un sacrificio pascual. O sea, puedes todavía cargar con... Se le olvidó el cuchillo, bueno, lo fue a buscar. Llegó hasta ahí, todavía no lo sacrifica y no dice, este es Corbán Pesaj. No lo declara, todavía puede hacer eso. Sin embargo, si lo ha consagrado, no debe llevar un cuchillo sobre él porque está haciendo un trabajo con un animal consagrado. Es decir, no puede llevar, si ya él dijo, este animal es consagrado, lleva un cuchillo sobre él, no puede, o sea, ese animal no puede hacer carga ni trabajo por él, ya. ¿Por qué se permitía a una persona consagrar su sacrificio pascual en Shabbat?
Dado que el sacrificio tenía un tiempo fijo y estaba permitido consagrarlo en Shabbat, ¿ya? Em, como, como tiene su hora y su momento, podía consagrarse en Shabbat, aun cuando otro tipo de sacrificios no podían hacerse en Shabbat. Del mismo modo, una persona puede consagrar su ofrenda festiva en una festividad sin ninguna preocupación. O sea, lo que está diciendo, uno puede consagrar una ofrenda festiva, algo eh, que aparta durante ese mismo día. A lo mejor no lo hizo el día anterior, pero lo aparta durante ese día. Sí lo puede apartar sin ninguna preocupación, como dice allí, que es para el motivo de la fiesta. Cuando una persona sacrifica su sacrificio pascual y se descubre que tiene una mancha física que lo descalificaba o que es treifa, se refiere a... Treifa es lo contrario que kosher. Es algo inadecuado, inapropiado. Kasher significa apto, esto sería como inapto. Puede sacrificar otro, ya sea en el día de la semana o en el Shabbat. Puede ofrecer y sacrificar uno tras otro hasta que uno sea aceptable o hasta que caiga la noche y su ofrenda al sacrificio se posponga hasta el segundo Pesaj, porque se lo impidieron fuerzas fuera de su control. Es decir, cada vez que iba a ofrecer un Corban Pesaj, estaba descalificado. Algo fallaba. Entonces dice que podía volver a hacer el proceso, siquiera otro día de semana o incluso en Shabbat, hasta que lo hiciera. Y bueno, y si ya no podía, tenía que juntar hasta el segundo Pesaj, Pesaj Sheni, que era el siguiente mes, para los que por razón de fuerza mayor no habían podido sacrificar Pesaj. Muy bien. Hemos visto hasta aquí, ¿cierto? Eh, un capítulo completo prácticamente del Mishneh Torah, explicando los sacrificios de Pesaj. Y todo esto es necesario que lo estudiemos, ¿cierto? Para adecuarnos, para colocarnos, ¿cierto? Porque una de las cosas que no podemos hacer quizás es justamente este sacrificio de Pesaj, no hay templo, eh, etcétera. Pero lo que sí se puede hacer es estudiar en estos momentos todo lo que implican los mitzvot de Pesaj. Y eso es lo que se hace en el judaísmo. No podemos sacrificar, no pueden haber servicio en el templo, hacemos oraciones. No puedo cumplir con esta mitzvah, estudio la mitzvah. Y así de esta manera se cumple el mandamiento, estudiando las mitzvot. Así que bueno, queridos, yo dejo hasta aquí este estudio, esperando que haya sido de edificación y una información relevante también en cuanto a la ceremonia de Pesaj, cómo se realizaba en el templo, qué pasaba con la familia, qué estaba permitido, qué estaba prohibido. Y bueno, seguiremos, ¿cierto?, la siguiente semana viendo también todos estos temas de Pesaj. Y el Eterno les bendiga a todos. Shalom y una muy buena semana. Shavuot para todos los que van a ver también este estudio.